Hermanos y amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy es jueves, bienvenidos a otro devocional. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente conmigo todos los días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Es un gran placer estar aquí de nuevo con ustedes todos los días y mi deseo también es que ustedes sigan recibiendo una gran bendición como consecuencia de haber estudiado la palabra conmigo, permitiendo que la palabra del Señor les toque en el corazón, ¿verdad? El tema de hoy, hermanos, no abusemos de la gracia de Dios. No abusemos de la gracia de Dios. Yo voy a hablar hoy de un tema que es un poco difícil, ¿verdad? Realmente no es un tema de que yo quiero hablar porque habrá personas tal vez que van a quedar como ofendidas, que no es mi intención. Cuando yo les hablo de manera bien franca, lo hablo con el fin de ayudarlos, no con el fin de condenarlos, ¿verdad? Pero este tema es bien importante porque es algo que se encuentra en la vida de muchos cristianos en el mundo. No digo que ustedes así vivan, pero hay bastantes cristianos que viven así. Hermanos, yo estoy en Romanos otra vez de nuevo. Y otra vez el tema se titula No abusemos de la gracia de Dios. Yo les voy a leer Romanos 6, estuve en Romanos ayer, estuve en Romanos hoy, este gran libro de la palabra del Señor que ustedes deberían estudiar, francamente. Ok, Romanos 6, 1 y 2 dicen así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿O qué significa eso? Ok, muy fácil de entender. Sabemos que cuando confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona como cristianos, ¿verdad? ¿Sí o no? Así dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 1. 1 de Juan 1:9, específicamente, ¿verdad? Cuando yo cometo pecado, yo tengo que confesarle al Señor mi pecado, no para que Él me dé acceso de nuevo al cielo, sino para que me ah, permita la comunión con Él, la comunión destruida por mi pecado. Cuando el cristiano comete pecado, tal cristiano pierde su acceso directo al Señor. Cuando él no pierde su salvación, pero pierde su comunión con el Señor temporalmente hasta que el pecado se confiese. Entonces, hermanos, hay cristianos que viven así. Wow, yo quiero hacer eso o aquello. Yo entiendo que no es correcto que lo haga, pero de todas maneras yo lo voy a hacer porque yo quiero hacerlo, ¿verdad? Todo el mundo lo está haciendo, ¿verdad? Con cristianos también yo debería tener el mismo privilegio o algo así. No, hermanos. Y luego pensamos así, ¿ok? Yo lo voy a hacer y luego, ¿verdad? Después de experimentar los placeres de mi pecado, luego al Señor le voy a confesar mi pecado para que me perdone. Hay montones de cristianos, hermanos, que viven con esa mentalidad. Eso es pecado. ¿Qué dice la Biblia? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, si yo cometo pecado y luego a sabiendas, y luego cuando se lo confieso al Señor, el Señor me va a perdonar. Entonces no hay por preocuparme. Todo va a seguir bien como normal. No, hermanos. El Señor odia tal actitud. No debemos vivir así. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿cómo podemos continuar con el pecado cuando hemos nacido de nuevo? Hermanos, tal actitud es muy, pero muy dañina y muy, pero muy peligrosa. Jamás debemos pensar así, ¿verdad? Yo quiero robarle a tal o cual persona una cosa que yo quiera y luego después de eso le voy a decir al Señor, Señor, perdóname el pecado y el Señor me va a perdonar. No, hermanos. Nosotros tenemos la responsabilidad de evitar el pecado en nuestra vida. Cuando el Señor nos dice que Él nos va a perdonar, está hablando de los pecados ocasionales o algo así.
no acerca de los pecados habituales que cometemos pensando que podemos pedirle al Señor perdón después para que nos perdone. Realmente, hermanos, la necesidad de confesarle al Señor nuestro pecado debería ser algo ocasional, o sea, algo raro, no frecuente, porque no debemos andar en el pecado. Pero cuando abusamos de la gracia del Señor pensando, yo puedo hacer tal o cual cosa, pero ni modo, el Señor no me va a castigar porque luego yo le voy a confesar mi pecado para que me perdone y todo regresa así a la normalidad. Si nosotros estamos viviendo así, estamos abusando de la gracia del Señor, también estamos revelando nuestra falta de amor al Señor. Si me amáis, guardáis mis mandamientos, ¿verdad? Entonces, la vida cristiana consiste en un andar consistente con el Señor, huyendo del pecado para evitar la necesidad de confesárselo al Señor en primer lugar, hermanos. Así debemos vivir. En vez de pensar, ok, voy a hacer tal o cual cosa, luego se lo confieso al Señor para recibir su gran perdón, porque el Señor me ama. No, hermanos, ¿verdad? Nuestro deseo es huir de las concupiscencias, evitar las tentaciones. Todos tropezamos de vez en cuando, todos los días, pero no cometemos pecado con el fin de que el Señor nos perdone de nuevo cuando le confesamos un pecado cometido a sabiendas, ¿verdad? Eviten tal tendencia, ordenen sus pasos en los preceptos del Señor. Realmente, hermanos, yo no quiero un cristiano maduro, realmente, todos debemos pensar así. El cristiano maduro no debería experimentar una necesidad frecuente de confesarle al Señor su pecado, porque los cristianos maduros evitan el pecado en primer lugar. Entonces, todo tiene que ver con nuestra actitud, hermanos, ¿verdad? Nosotros debemos pensar como el Señor piensa también. El Señor odia el pecado. Si el Señor odia el pecado, nosotros debemos odiarlo también. Y si aborrecemos así el pecado, es poco probable que lo cometamos con frecuencia, engendrando la necesidad de confesarle al Señor nuestro pecado en primer lugar. Cuando tropezamos de vez en cuando, le confesamos al Señor nuestro pecado, el Señor nos limpia de todo mal. Pero no debemos pensar que, ok, yo quiero robarle a mi vecino algo que él tenga y luego después se lo voy a confesar al Señor. No, hermanos. Es la actitud dañina, destructora. Por favor, ten cuidado con la gracia del Señor. No abusemos de la gracia del Señor. La confesión del Señor debería ser algo raro, ocasional, en vez de habitual, especialmente cuando tomamos la decisión de cometer pecado, ¿verdad? Porque es algo que deseamos y luego, sabiendo que el Señor es amor y que el Señor nos perdona, luego le confesamos al Señor para que nos perdone. ¿Ok, hermanos? ¿Me entienden? Ojalá que les haya expresado con exactitud, con precisión, con claridad este concepto, porque hay tantos cristianos que así viven, hermanos, ¿verdad? ¿Ah? La gracia del Señor no nos da licencia para cometer pecado con, con la mentalidad de regresar al Señor después para confesarle el pecado. Debemos andar en rectitud todos los días, ¿verdad? Aceptamos más de la gracia del Señor cuando es necesario que le confesemos al Señor nuestro pecado porque hemos tropezado de vez en cuando. Amén, hermanos. Pablo dice que debemos andar dignos del Señor, dignos de Cristo. Y cuando abusamos de la gracia del Señor, ¿verdad? Realmente le estamos diciendo al Señor, Señor, tus caminos realmente no me importan. Yo voy a vivir a mi manera, te guste o no, tal vez no hablamos así, pero pensamos así, ¿verdad? Entonces, por favor, hermanos, tomen en serio este tema de hoy. No abusen de la gracia del Señor. Y si lo han hecho ya, ¿qué deberían hacer? Deberían arrepentirse diciéndole al Señor, Señor, he abusado de tu gracia a sabiendas. Te pido, Señor, que me perdones, que me fortalezcas,
que me ayudes para que no siga así. El Señor es clemente, el Señor quiere perdonar, pero el Señor quiere perdonar a una persona que realmente tenga contrición arraigada en el corazón, no a las personas que abusan de su gracia. Señor, te doy gracias por su gracia, por tu gracia. Te pido, Señor, que nosotros ordenemos nuestros pasos en tu palabra, Señor, que nosotros evitemos la necesidad de confesarte nuestro pecado a través de una vida limpia, a través de una vida pura y a través de una vida de obediencia. Gracias por Jesucristo, sin el cual la gracia de Dios no sería posible en nuestra vida. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Hermanos, he terminado por hoy. Que el Señor los bendiga ricamente. Nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias por su atención y gracias por tomar en serio el mensaje de hoy.